Hay historias que nacen en la oscuridad. Otras parecen esperar la noche para volver. Historias que se escuchan una vez y ya no se olvidan. Esto es Efecto Leyendas en Efectos de la Noche. Anoche, alguien en aquel pueblo volvió a escucharla. 3 golpes en la ventana. Tac, tac, tac. Y lo inquietante es que esta vez la respuesta vino desde adentro. Porque existe una tormenta que no se limita a caer del cielo. A veces se detiene frente a las casas, golpea y espera. Esta es la historia de la lluvia que llama. Antes de contar la leyenda, hay algo curioso. Hace algunos años, hablando con alguien que creció en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, me contó una costumbre familiar. Cada vez que empezaba cierta tormenta, su abuela recorría la casa, ventana por ventana, cerrándolas, asegurándolas y corriendo las cortinas. Un día le preguntó por qué, y la respuesta fue breve. La abuela solo dijo: si escuchás 3 golpes en el vidrio, no abras. Nunca explicó nada más. En ese momento parecía una superstición, hasta que una noche escuchó los golpes. A las afueras de Buenos Aires hay un pueblo donde todos reconocen esa tormenta. Cuando llega, algo en el sonido cambia. La lluvia deja de ser un murmullo constante, se vuelve precisa, rítmica. Primero, aparece el silencio. Después, tac, tac, tac. Un intervalo largo, y luego otra vez, tac, tac, tac. Siempre en el mismo lugar. Siempre con el mismo ritmo, como si alguien estuviera del otro lado esperando ser escuchado. Durante años, nadie habló demasiado del tema. La regla simplemente existía. Cuando llegaba esa tormenta, lo mejor era ignorarla. Pero una noche, alguien olvidó cerrar una ventana. La casa estaba en calma. La tormenta había comenzado sin relámpagos, solo el sonido del agua cayendo. Y entonces, los golpes. Tac, tac, tac. Desde la cama pensó que sería una rama o alguna pieza suelta del techo. Algo sencillo, algo cotidiano. Pero al mirar hacia la ventana, apareció un detalle extraño. El vidrio estaba completamente seco. Y aún así, los golpes seguían. Tac, tac, tac. El sonido tenía algo particular. Paciencia, precisión, como si supiera exactamente dónde golpear. La curiosidad empezó a crecer. Hay momentos en los que el silencio pesa más que el miedo. Se levantó. La casa estaba quieta, demasiado quieta. Al acercarse a la ventana, sintió algo en el aire. Una sensación difícil de explicar. El ambiente parecía más denso, más cercano, como si alguien estuviera del otro lado esperando. Dudó. En ese pueblo todos mantenían distancia de esa tormenta, pero nadie sabía realmente por qué. Y cuando falta una explicación, la curiosidad suele ocupar su lugar. Se asomó. Y en ese instante ocurrió
algo imposible. La lluvia comenzó a caer dentro de la casa. Primero sobre el techo, luego en las paredes, después en el suelo. Gotas apareciendo en cada rincón, como si el cielo se hubiera dado vuelta, como si las nubes caminaran por los pasillos. El sonido del agua llenó toda la casa, menos un lugar: la ventana. Allí, el vidrio permanecía intacto, quieto, seco. Y del otro lado, el llamado continuaba. Tac, tac, tac. Al acercar la mano al vidrio, la superficie se sentía tibia, casi viva. Dicen que esa noche la ventana permaneció cerrada, que la persona que estaba allí retrocedió lentamente y que desde entonces nunca volvió a acercarse a un vidrio cuando llueve. Pero algo cambió después de aquella noche. La tormenta comenzó a comportarse de otra manera. Ahora parecía detenerse frente a ciertas casas, como si eligiera, como si buscara. Tac, tac, tac. Y en ocasiones, muy pocas, sucede algo más. Después del llamado, aparece una respuesta. Los vecinos dicen haber escuchado esos golpes desde el interior de la casa. Curiosamente, quienes viven allí no recuerdan haber levantado la mano. Después de eso, la lluvia desaparece, el cielo se aclara, el sonido se desvanece, como si la tormenta hubiera terminado su trabajo, porque cuando alguien responde, ya no necesita entrar. Ahora está adentro. Respira. Escucha. Espera. Y en la próxima tormenta, en otra casa, alguien volverá a escuchar los 3 golpes. Algo en ese sonido le resultará familiar, como si ya lo hubiera hecho antes. Levantará la mano, se acercará al vidrio y repetirá: tac, tac, tac. Porque algunas tormentas no llegan desde el cielo, llegan a buscar. Y hay algo más que casi nadie cuenta sobre esta historia. Quienes escucharon los 3 golpes y respondieron, empiezan a notar algo extraño. Con el tiempo, cuando llueve, el sonido deja de venir de las ventanas. Empieza a escucharse dentro de la casa. Primero en una pared, luego en otra, hasta que una noche aparece frente a la puerta de su habitación. Y ahora que conoces la historia, presta atención la próxima vez que llueva. Porque si escuchás 3 golpes en tu ventana, quizás no sea la lluvia. Efecto leyendas en efectos de la noche.